A ver, por favor, silencio ya, ¿vale? Vamos a empezar la segunda parte de esta charla sobre economía. Antes, cuando hemos hablado de la economía abstracta, de Adam Smith, del liberalismo económico, bueno, me ha pasado por alto leer a un escritor, porque evidentemente hay que contextualizar digamos, el pensamiento liberal, ¿vale? Históricamente adecuadamente, ¿no? Y al respecto de esto, había un filósofo español, se llamaba Jaime Balmes, que dijo sobre ese concepto de libertad lo siguiente. Dice: uno de los vicios radicales de la escuela enciclopédica, se refiere básicamente a la Ilustración, fue el considerar al hombre aislado, aquí está la cuestión, fue el considerar al hombre aislado y prescindir de las relaciones que le ligan con otros seres. El análisis lleva a descomponer, pero es necesario no llevar la descomposición tan lejos que se olvide la construcción de la máquina a que pertenecen las piezas. Es básicamente lo que he dicho yo antes. Algunos filósofos, a fuerza de analizar las sensaciones, se han quedado con las sensaciones solas, lo que en la ciencia ideológica y psicológica equivale a tomar el pórtico por el edificio, o lo que es lo mismo, la parte por el todo. Solamente esta reseña de Jaime Balmes, que fue un gran pensador español, y continuar un poco con lo que estábamos hablando de la antítesis marxista. Marx plantea el escenario completamente contrario, ¿vale? Hay que acabar con ese capitalismo salvaje que está expoliando al trabajador, lo está exprimiendo, y propone, pues evidentemente, la socialización de la economía, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, que pase a formar parte de los medios de producción del Estado, más o menos, ¿vale? Bien, ya hemos visto un poco que es como si fuera otra abstracción, es el otro extremo, ¿vale? Es decir, los medios de producción no serán de nadie, serán de todo el mundo y los maneja el Estado y tal, ¿vale? Bien, el tema es que siempre se ha considerado que la manera de vivir en sociedad, ¿vale?, de compartir los medios de producción, es el socialismo, ¿vale? En este caso, socialismo científico de Marx. No tiene por qué. Eso es un punto de vista muy personal de un autor, ¿vale? No podemos identificar a pies juntillas socialismo con sociedalismo, con vivir en sociedad, con que la sociedad sea el centro, porque para Marx realmente la sociedad no es el centro. Para él el centro es un colectivo, los trabajadores, que él llama el proletariado, que al final triunfará y será, digamos, una especie de colectivo mesiánico, ¿no?, que va a ser el que va a hacer que impere la justicia social, ¿no?, más o menos. Bien, pues esto no tiene por qué ser así. El bien común no tiene por qué ser el bien solamente de unos pocos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la lucha de clases no tiene por qué ser el camino para vivir en sociedad, ni imponer la dictadura del proletariado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el bien colectivo, el bien colectivo, o el bien que subyace a partir de poner el foco en un colectivo, no tiene por qué ser el bien común, porque común, vuelvo a decir, es lo que conviene a todos, ¿de acuerdo? O a la mayoría. Vamos a poner todos, porque el término de la mayoría a mí siempre me da un poco de grima. Entonces, bueno, esto es una cuestión, esto es un debate que se tiene que tener, ¿vale? El socialismo no es la única forma de vivir en sociedad, ¿vale? De organizar económica y socialmente a la sociedad. No es la única forma, ni mucho menos, ¿de acuerdo? No digamos ya de establecer, digamos, justicia social. La palabra justicia es otro cantar, ¿no? No digamos ya llegar a esos temas, ¿no?, de llegar a ese término. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Bien, capitalismo keynesiano. Bien, ¿a qué me refiero con capitalismo keynesiano? La gente me dirá, pero si Keynes defendía un sistema visto,
no defendía el capitalismo. Encima lo critica. Sí, es cierto que lo critica. Pero al final, digamos, la consecuencia de los planteamientos de Keynes, de seguir los planteamientos de Keynes, son sociedades que económicamente están basadas en el capitalismo, aunque tenga una participación fuerte, en algunos casos, el sector público, el Estado. Bien. ¿Por qué digo que se mantiene el statu quo, idéntico reparto de los medios de producción? Porque Keynes dice, tiene que haber una solución intermedia entre el capitalismo y el socialismo. Imaginaos en un mismo plano, las matemáticas son muy útiles para explicar la realidad, imaginad en un mismo plano dos puntos, ¿vale? Separados, ¿no? Dos extremos, ¿no? Y dice, si uno, imaginemos, si uno esos dos puntos mediante una recta puedo encontrar un punto intermedio entre los dos. Y Keynes dice, hay que buscar un punto intermedio, ¿vale? Él lo encuentra de una determinada manera. Y digo yo, ¿y por qué la solución tiene que ser un punto intermedio? Matemáticamente hablando, ¿por qué no puede estar en otro plano? ¿Por qué tiene que estar en ese? ¿Por qué tiene que ser una mezcla de capitalismo y socialismo necesariamente? Si estamos hablando de dos maneras de entender la economía que tienen vicios muy graves, vicios muy grandes. Podemos llegar a un punto intermedio encontrando las bondades de los dos, o bien aunando sus vicios. ¿Quién sabe, no? Habría que debatir sobre ello. Entonces, a lo mejor puede haber soluciones que no sean un punto intermedio entre esas dos cosas. ¿Por qué iba a ser la solución de un punto intermedio? Esto es lo que yo discrepo y lo que yo quiero que se discuta. Me gustaría que una vez se discutiera, ¿no? Bien, entonces, desde mi punto de vista, el fallo de Keynes fue pensar que la solución tenía que ser un punto intermedio entre ambos. Claro, es un punto intermedio si la única forma de vivir en sociedad es el socialismo y si la única forma de desarrollar la economía eficientemente es el capitalismo. Pues la realidad demuestra que no es así, porque se apoyan en filosofías contrarias. Es decir, el liberalismo y el individualismo sobre el que se sujeta está muy lejos del concepto está en las antípodas del concepto de sinergia de Aristóteles. ¿De acuerdo? Para empezar, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, ¿qué propone Keynes? Lo sabemos. O Keynes. Un Estado intervencionista como contrapeso al mercado. Pero el reparto de los medios de producción sigue siendo el mismo. Si el 80% de los medios de producción, del 90%, pertenecen a unos cuantos y los demás son trabajadores que dependen de nosotros para que les contraten y para trabajar y percibir rentas, pues seguimos con la misma relación desigual. La dinámica no ha cambiado realmente. Sí que hay un Estado que ejerce de contrapeso, que va a llevar a cabo inversiones fuertes cuando haya crisis, como decía Keynes, para incrementar el gasto público, para empujar la demanda agregada, para levantar la economía. Vale, sí, eso es cierto, que ese es el punto intermedio que él ve. ¿De acuerdo? Pero no cambia esencialmente la distribución de los medios de producción. Es decir, una parte muy significativa, la parte más sustancial de las reglas del juego siguen siendo las mismas reglas del juego. La mayoría de las reglas del juego siguen siendo las mismas. Entonces, ¿hasta qué punto hemos cambiado el escenario? Bien, al respecto de esto, quiero leer, para que veáis que evidentemente Keynes es contrario al capitalismo, hasta cierto punto, no del todo, pero al final lo considera como algo necesario. ¿Veis lo que dice en el fin del laissez-faire? Dice: no es verdad que los individuos tengan una libertad natural sancionada por la costumbre de sus actividades económicas. Está cuestionando lo que hemos hablado antes del liberalismo económico. El mundo no se gobierna desde arriba, de manera que no siempre coincide el interés privado y el interés social. Eso está más claro, que no coincide el interés privado y el social siempre. La experiencia nos demuestra que los individuos, cuando forman una unidad social,
sean siempre menos clarividentes que cuando actúan por separado. La experiencia, lo hemos visto. Otra vez subyace el antagonismo entre el liberalismo y el concepto de sinergia de Aristóteles. Otra vez. Al final de este párrafo dice: pienso, habla en primera persona, pienso que el capitalismo dirigido con sensatez puede probablemente hacerse más eficiente para alcanzar fines económicos que cualquier sistema alternativo a la vista. Por tanto, él lo considera necesario. Pero en sí mismo en muchos sentidos es extremadamente cuestionable. Nuestro problema es construir una organización social que sea lo más eficiente posible sin contraer nuestra idea de un modo de vida satisfactorio. Es decir, está dando a entender que hay que buscar un punto intermedio, que va a permanecer en ese plano. Es decir, Keynes, su pensamiento es permanecer en ese plano, entre esos dos puntos. No cambiar el plano, permanecer en él y buscar otro punto dentro de ese plano, matemáticamente hablando. Bueno, ¿hasta qué punto se pueden cambiar las cosas así? ¿Hasta qué punto ha cambiado el escenario? ¿Hasta qué punto han dejado de ser las empresas las que marcan la pauta? Y las grandes empresas, ¿no? Es más, cada vez lo hacen más. Con lo cual, hasta cierto punto, el keynesianismo no ha sido una solución, ha sido una solución parcial, temporal, sobre todo parcial. Es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, en la época de Reagan, se aplica una especie de plan keynesiano y se aumenta el gasto público para levantar la economía. En determinadas épocas se hizo mucho antes, ¿no? Con el New Deal, el primer plan económico nacional, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Para levantar la economía. Pero al final estos son soluciones parciales, porque volvemos otra vez ¿a qué? A la dinámica capitalista de gran poder de las empresas y los ciclos económicos que dimanan de ese quehacer. ¿De acuerdo? Entonces, al final, hay países que tienen un sector, que son más keynesianos que otros y tienen un sector público más, que participa más, que invierte más en gasto público, en levantar la economía y tal, cuando haga falta. Pero al final las reglas del juego siguen siendo las mismas. Al menos eso es lo que habría que discutir. Bien. El nuevo Estado keynesiano, sus influencias e intereses. Al final, los países que apuestan por un modelo keynesiano, ¿qué tienen? Pues un Estado satélite, una autoridad política bastante dependiente del poder de los mercados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para tener un Estado fuerte, al menos en épocas de crisis, ¿vale? Si el Estado tiene que atenuar los ciclos económicos, si tiene que combatirlos, cuando son muy acusados, cuando hay una crisis muy gorda, hace falta un gran esfuerzo, ¿vale? Es decir, hace falta unos presupuestos importantes, hace falta un gasto público muy elevado, ¿vale? Para invertir en infraestructuras, en lo que sea, para levantar la economía del país, ¿no? Por ejemplo, bajar impuestos, bien. Si el Estado necesita de un gran esfuerzo para sacar del atolladero a las sociedades cuando venga una crisis, puede que tenga que endeudarse. ¿Y a quién le va a pedir el dinero? ¿Vale? Pues se lo va a pedir, pues acudirá a los mercados financieros, a los mercados de deuda, y se lo comprarán bien otros países, bien los estados de otros países, o bien empresas, o bien inversores, empresas, ¿vale? Extranjeras, ¿no? Sociedades de inversión, lo que sea. Tú tienes que devolver el dinero a esa gente, ¿de acuerdo? Incluso necesitarás que te sigan prestando, probablemente. Entonces, tus intereses no pueden ser contrarios a los de ellos. Es decir, aunque el interés del país sea uno, las necesidades del país sea uno, si van en contra de los intereses de esos inversores, sean gobiernos de otros países o sean empresas, estás en una encrucijada, estás en un callejón sin salida. A eso llegamos por mantener el modelo en el mismo plano. Por mantener el mismo modelo en el mismo plano. Es decir, como diría, si un país necesita adoptar determinadas normas para proteger su economía, ¿vale? Proteccionistas, y debe mucho dinero a otros países de fuera, que no les interesa eso, si lo haces te van a cortar el grifo de la financiación y vas a tener un problema muy serio. ¿De acuerdo? No todo el mundo te presta dinero. También depende un poco de la viabilidad de una economía. Estados Unidos es un país que puede tener
mucho déficit y mucha deuda porque es una economía que muy fuerte, ¿vale? Muy solvente, ¿no? Alemania también. Pero si tu país económicamente no es tan solvente, no tiene una demanda, no tiene un motor económico fuerte, que sabe que va a generar ingresos, que va a devolver la deuda, títulos de deuda, tu deuda tiene más riesgo y debes mucho dinero, pues has perdido tu soberanía como país para decidir cuáles son las cuestiones económicas capitales para proteger tu economía y también la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema de un modelo keynesiano. No sé si me entendéis. ¿Vale? En épocas de crisis, si hay que endeudarse demasiado, podemos correr el riesgo de poner la soberanía económica y no económica en manos de otros. Y estar siempre igual. Bueno, pues esto es otro tema. No sé si tendría que decir alguna cosa más al respecto de esto, algún apunte más que haya realizado. En cualquier caso, un Estado fuerte, que tiene déficit, que tiene bastante deuda, no puede actuar en contra de los intereses de los prestamistas. Y si hay un conflicto de intereses entre los prestamistas y el bien general, el interés general de ese país, tendrás que torcer la mano si quieres recibir más financiación para seguir manteniendo la nave a flote. ¿Vale? Bueno, esto es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Bien, el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Vale? Pues el liberalismo... a ver, por favor, guardad silencio. Es importante lo que estamos hablando aquí. ¿Vale? El liberalismo, neoliberalismo, el liberalismo moderno, pues tiene, digamos, sus mentores, tiene sus líderes, ¿no? Sus referentes. Uno de ellos fue Milton Friedman, ¿no? Hay dos maneras de entender el liberalismo económico moderno, o neoliberalismo. Una, la manera de, básicamente, esto es resumiendo mucho, la manera de Milton Friedman, es un economista muy prestigioso. Hay una frase que siempre recordaré a este economista, cuando hablaban de la responsabilidad social corporativa de la empresa, la RSC, la responsabilidad social. Friedman representaba el enfoque negativo, él decía que la única responsabilidad de la empresa era ganar dinero. Esa era la mentalidad de Friedman. Bien, ¿cuál es el punto de vista de Friedman? Un capitalismo minarquista, es decir, donde el Estado no intervenga en la economía para nada. Es decir, que las empresas privadas, los agentes privados tienen que tener las manos completamente libres. E incluso llegó a decir que no había que el Estado tenía que intervenir ni siquiera en educación y sanidad, que lo podían hacer las empresas privadas. Podían gestionar hasta incluso bienes públicos, podían ser gestionados por empresas privadas. Reduciendo la acción del Estado a los que son ya los bienes públicos puros, ¿no? La seguridad ciudadana, el ejército, la defensa. Básicamente, ¿vale? Era un liberal puro. Y además de eso, bueno, pues él es partidario del monetarismo, es decir, las economías pueden ir regulándose, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero en circulación, ¿no? De esa manera se puede regular la producción, el consumo, ¿vale? En ese aspecto, su introducción, digamos, en ese aspecto, lo que él aportó en ese momento fue bastante innovador, revolucionario, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? El tema de la importancia del dinero en la economía, de la circulación del dinero, ¿vale? Había que ir regulándola, ¿no? Hay que regulándola. Digamos que marcaría la pauta la circulación del dinero en la economía. Pues muchas veces la insuficiencia de la demanda se puede contrarrestar inyectando dinero en la economía cuando sea necesario, tal. Bien, eso lo admite criterios liberales, ¿no? Bien, el otro modelo neoliberal es lo que se llama economía social de mercado, lo han llamado así, ¿vale? Economía de mercado, el libre mercado, tutelada por un Estado fuerte. Yo lo llamo capitalismo compasivo. Que sí que admite criterios sociales. A diferencia del planteamiento de Friedman, aquí hay bienes de interés público como la educación y sanidad que tiene que ofrecernos el Estado. ¿De acuerdo? Capitalismo sí, pero el Estado tiene que ofrecer los bienes de interés público, pero no los tiene que ofrecernos. ¿Vale? No solamente los públicos puros, sino educación, sanidad. Es decir, es un Estado
que deja funcionar al mercado, pero al mismo tiempo es fuerte porque establece prioridades sociales, ¿no? Actúa con criterios sociales, trata de actuar con, digamos, criterios de interés público, ¿no? También en ese sentido puede haber, en un sistema de este tipo, algunas empresas que por su interés estratégico lleguen a ser públicas. Pocas, pero algunas puede haber. Friedman no admite eso, pero sí. ¿La economía social de mercado no es la misma que la teoría de Keynes? No, porque John Maynard Keynes aboga por un Estado económicamente fuerte, por una participación fuerte del Estado en la economía, sobre todo en esas épocas de crisis. En la economía social de mercado no aboga por una participación del Estado en la economía, aboga porque el Estado actúe con criterios sociales, es decir, que ofrezca ciertos bienes de interés público y que plantee planes estratégicos, es decir, sino que dirija la economía, por lo menos que la oriente en aras del bien de esa comunidad, de ese país, ¿vale? Es distinto. No dirigirla, no, porque entonces sería intervencionismo. Bien. Es verdad que aquí hay diferencias, matices, es complicado. Para entender estas diferencias habría que dar otra charla, sería diferente. Bien. ¿Eso al final qué se convierte en esto? ¿Qué se convierte en la economía social de mercado? O esa manera de entender el nuevo liberalismo. En un estado paliativo de las crisis. Es un estado que cuando hay crisis, pues sí, ofrece prestaciones, aparte de la educación y sanidad, ofrece grandes prestaciones sociales, establece una serie de estabilizadores automáticos, que es lo que os he dicho antes cuando habla de la familia. Un estado que va a compensar, no con intervencionismo, sino con la provisión de bienes sociales, de bienes públicos, algunas empresas públicas, algunas, sin interferir en el mercado, sin regularlo, ¿vale? O regulándolo lo mínimo posible para no interferir, pero va a tratar de sostener la sociedad de esa manera. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, que es un Estado anuente significa cómplice de alguna manera con el sistema capitalista, es capitalismo también. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Tened en cuenta la diferencia de matices entre el modelo keynesiano, el sistema de economía mixta o una economía social de mercado. Liberal, una economía liberal, pero que provee ciertos bienes públicos. ¿De acuerdo? Provee ciertos bienes públicos y establece algunas pautas de interés nacional. ¿Vale? Bien. Siga. Además, esto que viene es muy importante. ¿Cuáles son, digamos, un poco las consecuencias de ese nuevo capitalismo? Las consecuencias de ese nuevo capitalismo es el fenómeno que se llama la financiarización. ¿De acuerdo? La financiarización, básicamente, es un proceso en el cual la economía financiera acaba teniendo mucha más importancia que la economía real, la que produce bienes y servicios. ¿Vale? Y es la que la economía financiera, a través de sus agentes y de los activos financieros que circulan, es la que controla, la que marca la pauta de la economía. En realidad los intermediarios financieros deberían ser simplemente eso, intermediarios, ¿vale? Capitalizar el ahorro hacia la inversión, etc. Pero no, se convierten en los protagonistas. En vez de ser intermediarios, pasan a marcar la pauta. Muchas veces sobrefinanciando las economías y otras infrafinanciándolas. ¿Y eso por qué? Actúan en función de sus intereses. Mueven grandes cantidades de dinero, son grandes empresas, ¿vale? Pueden ser bancos, pueden ser fondos de inversión, lo que sea. Mueven grandísimas cantidades de dinero. Entonces, si tienen la oportunidad de financiar más, de prestar más dinero, poner más dinero en circulación para sus intereses, lo harán. Si les interesa detraer liquidez y pueden, lo harán. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Para explicarlo bien. La anterior crisis, por ejemplo, en España, no hubo solamente una burbuja inmobiliaria, hubo una burbuja financiera.
Esa frase de hemos vivido todos por encima de otras posibilidades. ¿Qué significaba? Que llegabas al banco y te daban, si necesitabas 10.000 euros, te daban 15.000. Para que te compraras el coche. Eso se llama sobrefinanciar a las familias. Familias, a las empresas, a quien quisiera. Sobrefinanciar. Y eso es lo que marca la pauta. Hay más dinero en movimiento, más financiación en movimiento. El importe de la financiación en movimiento supera con mucho al importe de lo que se está produciendo, de lo que se está generando. Un momentito. Luego las preguntas, es que si no, no vamos a terminar. Las preguntas las hacéis al final, ¿vale? Acordaos y las hacéis. Claro, ¿qué significa eso? Que la economía depende de los intereses privados de grandes grupos de poder financiero, ¿vale? Y ¿eso qué es? Eso es el paroxismo, eso es el liberalismo de Friedman llevado al extremo. El liberalismo de Friedman, basado también en la monetarización, en la fabricación de la cantidad de dinero, para ir controlando la economía, regulándola, pero llevado al extremo. Eso lo hemos padecido. La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos ha sido eso. Ha sido exactamente eso. Una sobrefinanciación brutal. Y la financiación, la función de los intermediarios financieros y la financiación ha de ser que dar necesidades de fondos a quien lo necesite para que el flujo circular de la renta tenga lugar. Sin embargo, eso ha degenerado. Y tenemos muchas economías que han estado sobrefinanciadas y luego cuando se han hundido ya no tenían financiación. Han estado infrafinanciadas. ¿De acuerdo? Bien, pues al respecto de esto, quería hacer algún apunte más. Bien. Como os he dicho, en la financiación hay etapas donde las economías están sobrefinanciadas y otras en las que están infrafinanciadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de financiarización, resumiendo, ¿qué estamos hablando? De la cantidad de activos y pasivos financieros que hay en circulación, y esa cantidad es muy superior a la riqueza generada por el resto de sectores de la economía. ¿De acuerdo? Y eso genera grandes desequilibrios y grandes distorsiones que luego afectan y golpean a la economía real. Y generan esas altas y bajas en los ciclos muy grandes, los ciclos económicos. Bien, para quien no lo sepa, un activo financiero son títulos de deuda adquiridos en mercados. Puede ser a un Estado o una empresa privada. Y será pasivo financiero para el que debe. El que emite los títulos y recibe el dinero tiene un pasivo financiero. ¿Vale? Y el que compra los títulos tiene un activo financiero. ¿Vale? Pues esa circulación de activos y pasivos financieros, ¿vale?, a través de los mercados, tiene hoy mucho mayor protagonismo que la economía productiva, que la generación de bienes y servicios necesarios para la gente, para las poblaciones. ¿Vale? Ahí hay un problema muy serio. Voy a leeros algunos extractos de un texto de Gottfried Feder. Gottfried Feder no es un economista conocido. Es más, no creo que a nadie se le ocurría hablar de él, porque no fue ni más ni menos, si no mal recuerdo, si no mal leí el otro día, que el ministro alemán en la época de Hitler. Claro, aquí no estamos hablando ni del nazismo ni del holocausto, esas cosas no me interesan. Estamos hablando de economía. Este señor, que era el economista de aquella Alemania, dijo una cosa muy importante en un texto que hablaba sobre economía, una cosa muy interesante al respecto de la financiarización. Básicamente la predijo que esto podía pasar. A su forma lo predijo en una publicación suya que se llama El Manifiesto para el Quebrantamiento de la Servidumbre del Interés del Dinero. Bien, insisto, no vamos a entrar aquí en polémicas políticas, históricas, porque aparte yo no soy un gran conocedor de la historia, ni conozco bien el pensamiento, digo bien en profundidad, el pensamiento ni de los nazis, ni conozco bien el tema del holocausto, ni el tema de los judíos, no me interesa eso. Lo que me interesa es los aspectos económicos. Y este señor se llama Gottfried Feder, apuntaba lo siguiente. Hablaba de un término llamado mamonismo. Mamonismo es avaricia, básicamente. Y él dice, por mamonismo ha de entenderse, por una parte, fijaros lo importante que es lo que dice este señor, que es lo que se ha cumplido después
con las crisis financieras internacionales. Dice, Los móviles, por favor. dice, por mamonismo ha de entenderse, venga, por favor, es importante, dice, por una parte el poder mundial del dinero, la potencia financiera supraestatal reinante por sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿vale? El poder mundial del dinero, de los que tienen el dinero, de los que generan activos y pasivos financieros, ¿vale? De los que dominan los mercados financieros sobre el interés de los países. Dice, a ver, por favor, guardar silencio, ¿vale? La autodeterminación de los pueblos. Bien. Dice, una disposición de espíritu que se ha adueñado de amplios círculos populares, el ansia de lucro, una concepción de vida orientada a los valores materiales, que ya ha conducido y continuará conduciendo a una alarmante caída de todas las normas morales. Bueno, en fin. Dice, esta cosmovisión, importante, esta cosmovisión, esta manera de ver el mundo, llevada al paroxismo, es decir, llevada al extremo, está corporizada, es decir, toma forma en la plutocracia internacional. ¿Qué es la plutocracia internacional? Plutocracia es el gobierno de los que tienen más dinero. La plutocracia internacional son las grandes empresas, ¿vale? Algunas de ellas, corporaciones, bancos que, en virtud del dinero y de la red tejida que tienen económica, pues controlan gran parte de las economías. Dice, la tesis del préstamo a interés, bueno, esto a lo mejor es un poco de exageración, pero bueno, es el invento diabólico del gran capital. Solo ella posibilita la indolente vida de zángano de una minoría de poderosos de dinero, a costa de los pueblos creadores y de su capacidad de trabajo. A ver, evidentemente, si una persona tiene un banco, si los señores montan un banco, no van a trabajar gratis. Un banco privado tendrá que vivir los que tienen el banco. Tendrán que cobrar algo por los servicios que hacen, cobrar un interés, un producto. Aquí habría que hacer referencia al abuso, ¿no? Al abusar de esas condiciones. O a prestar mucho, más de lo que se debe, o a prestar a un interés muy alto. En fin, bueno. Sigo. A costa de los pueblos creadores y de su capacidad de trabajo. En ella, quien llevado a los contrastes abismales, inconciliables al odio de clases, del que nace la guerra y la lucha fratricida. Es decir, los grandes desequilibrios socioeconómicos pueden conducir ¿a qué? A conflictos y a guerras de clases. Este señor, que a lo mejor estudiaría economía mucho menos que Marx, fue más visionario que Marx, porque Marx ve en el capitalismo una forma de explotación de la mayoría de los trabajadores. Sí. ¿Cuánto queda? Bien, voy rápido que tengo que terminar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que el problema no solamente es el capitalismo, sino fundamentalmente las estructuras de poder que puede generar el capitalismo a través de la monetarización, ¿vale? A través del control del dinero y de la expansión del dinero y de los activos financieros que hacen la cuestión del dinero. Bien, termino. Dice, quien quiera combatir el capitalismo debe quebrar la servidumbre del interés, ¿vale? Dice, el capital prestamista es tan infinitamente superior, ahí lo dice él, frente a todo gran capital industrial que las grandes potencias del dinero solo pueden ser combatidas mediante el quebrantamiento de esta servidumbre. Es decir, ese desequilibrio entre la economía financiera y la economía real, que le da gran poder a los mercados financieros y a las empresas que dominan esos mercados, que también a partir de controlan las economías. Bien, a ver, me queda poco tiempo, vamos a ver si podemos terminar. El capitalismo de Estado. A ver, ¿qué es el capitalismo de Estado? Básicamente, aunque muchos no lo quieran reconocer, lo que está ocurriendo en China, lo que está pasando en China es un capitalismo dirigido desde el Estado y lo llaman socialismo de mercado, pero Joseph Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, demuestra que eso no es verdad, que al fin y al cabo es capitalismo controlado del Estado. ¿Cómo lo demuestra Joseph Schumpeter? Os voy a leer rápidamente un extracto de Schumpeter. Si lo encuentro. Espero encontrarlo. Sí, aquí está. Fijaos, dice, este es Joseph Schumpeter, dice,
Desde el punto de vista de los economistas, la producción, incluyendo el transporte y todas las operaciones que tienden a poner las mercancías en condiciones de venta, no es más que la combinación racional de factores existentes dentro de los límites de las condiciones técnicas. Ahora viene lo que dice. En una sociedad mercantil, la tarea de combinar estos factores supone comprarlos o alquilarlos. Y las rentas individuales que caracterizan a tal sociedad se originan en ese proceso de compra-alquiler. Dice, es decir, la producción y la distribución del producto social no son sino aspectos diferentes del mismo proceso. Ahora bien, dice, la diferencia lógica, o puramente teórica, más importante entre una economía mercantil y una economía socialista es que en la última esto ya no es así. Es decir, la remuneración de los factores productivos no se produciría por el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, en China ocurre eso. Entonces, no es economía socialista de mercado, ¿de acuerdo? No es socialismo de mercado. Es capitalismo de Estado. Dice, los medios de producción no serían evaluados por un mercado, y lo que es aún más importante, como los principios de una sociedad socialista no permitirían convertir estos valores en criterio de distribución, aun cuando existiesen en una sociedad socialista falta el automatismo distributivo de la sociedad mercantil. Automatismo distributivo se refiere, bueno, ¿cuánto está pagando la gente por esto? Venga, pues yo pago a la gente, a los trabajadores les pago tanto dinero, ¿de acuerdo? No porque el Estado me diga lo que les tengo que pagar, yo decido lo que les tengo que pagarles en función de cómo está el mercado a los trabajadores, ¿no veis o no? Si eso ocurre, aunque ya la mayor parte de gente tenga trabajo, aunque tal, aunque la economía funcione muy bien, aunque haya muchos empresarios, seguimos con el mismo sistema capitalista, ¿vale? No hay realmente un socialismo de mercado, ¿vale? Si existe de momento, lo que está haciendo China no es eso. Lo dice Joseph Schumpeter, que la producción y la distribución son las dos caras de una misma moneda de una economía mercantil. Y la producción y la distribución en China funciona exactamente igual que en una sociedad mercantil, sociedad capitalista. Entonces, ¿dónde está el socialismo de mercado? Según Schumpeter, en China no se está dando. Además, hay una cosa muy clara. En China es un país que tiene ya el mayor número de multimillonarios del mundo, ¿verdad? Porque es el más grande, ¿vale? Pero que coexisten más de 1 millón de millonarios con 80 millones de pobres, que solo son el 10%, pero sigue habiendo muchísimos pobres, ¿de acuerdo? Es una consecuencia muy clara de que el régimen es capitalista, que es verdad que allí funciona muy bien porque lo controla el Estado, funciona bien en el sentido de que cada vez hay menos pobres, que cada vez la clase media de China es mayor, es una superpotencia económica, aunque digan que es la segunda, para mí es la primera, pero es un capitalismo dirigido por el Estado, ¿vale? Capitalismo sui generis, diríamos, porque parecería que es un oxímoron, capitalismo dirigido por el Estado, pero bueno, así es. Al final es capitalismo, ¿de acuerdo? ¿Tenemos qué? Pues tenemos una gerencia socialista de un sistema de mercado, ¿vale? Un sistema económico de una economía mercantil. Gerencia socialista de una economía mercantil, básicamente. Bien, a ver si me da tiempo para alguna cosa más. El distributismo, algunos ya habéis visto en clase, hablamos alguna vez del distributismo, mandé algún trabajo sobre ello. Distributismo es una alternativa olvidada, es una alternativa que se basaba en ¿qué? Una concepción que se basaba en repartir al máximo posible los medios de producción entre las familias, para que todos fueran propietarios, o casi todas fueran propietarias, o la gran mayoría fueran propietarias, y no dependieran de que los contrataran, sino que ellos tuvieran su trabajo, fueran dueños, digamos, de su destino económico, hablando claramente, ¿de acuerdo? Básicamente repartir el máximo posible. Entonces, esto sí que era cambiar las reglas del juego. Pero esta alternativa no interesó. No interesó porque no interesaba a los grandes poderes mundiales, básicamente. Bien. Consistiendo en eso, en distribuir al máximo la propiedad del tejido empresarial entre las familias. Sus precursores fueron Chesterton y Belloc, que no eran economistas, eran grandes pensadores, pero no eran economistas. No hacía falta. Aplicaron, digamos, ellos se basaron un poco, eran dos hombres muy católicos, se basaron en la doctrina social de la Iglesia, y ellos, pues básicamente a partir de ahí elaboraron una teoría, que fueron otros economistas, algunos economistas como Schumacher, que era un gran economista, o alguno más, no recuerdo, los que, digamos, desarrollaron un poco esto. Esto se conoce muy poco. En la práctica hay algo que se puede asemejar a esto. De lejos, como aproximaciones de lejos al distributismo, podríamos hablar, por ejemplo, de las sociedades de economía social. Una cooperativa puede ser algo parecido al distributismo. Y las cooperativas funcionan muy bien. Quizá a lo mejor unas cooperativas muy grandes no, cooperativas pequeñitas, pues, probablemente sí, ¿vale? O también las sociedades laborales, ¿vale? Si no son muy grandes también podrían ser aproximaciones a ese concepto, ¿vale? Pero esto sería una teoría que habría que desarrollar bastante.
Es decir, esto para que veáis que sí que existen alternativas al capitalismo y al socialismo. Lo que pasa es que han sido silenciadas o desoídas o lo que sea. ¿De acuerdo? Una pena que no tengamos más tiempo para hablar de esto. Bien. Por último, la deformación profesional. ¿Por qué los economistas no hablan mucho de estas cosas? No hablan porque tienen un problema de deformación profesional muy grave, que consiste en ¿qué? En verlo todo con una perspectiva económica. El economicismo, ¿vale? Es decir, ese es el problema de los economistas, el economicismo, verlo todo desde la perspectiva económica, ¿vale? ¿Qué sostengo yo? Que el homo economicus es posterior al homo religious y al homo politicus. A ver, antes de organizar la actividad económica, ¿vale? De organizarla, no digo de ponerse a comer. Si tienes necesidad de comer para subir, tendrás que comer raíces o cazar animales o lo que sea. Pero antes de organizar la actividad económica, el hombre se preguntó qué hacía en el mundo, ¿vale? Miró el mundo y dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Empezó a pensar, o sea, fue un... ¿vale? Y de hecho, el cerebro religioso, según algunos estudios, tiene 200.000 años. Pero es que además, políticamente se organizó antes que económicamente, porque las tribus, ¿vale? Antes de asentarse y empezar a desarrollar actividad económica, tenían su jefe, su líder, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el homo economicus es posterior al homo religious y al homo politicus. Está clarísimo. Eso es una cosa que parece una tontería, pero es muy importante, y los economistas no prestan atención a eso. Es decir, la economía no es la base de la existencia, es la base de la subsistencia. Y la base de la subsistencia depende del modo en que entendamos la existencia. ¿Entendéis o no? Pues eso los economistas no lo entienden. Los economistas, problemas como una tasa de natalidad tan baja como tenemos, los problemas graves de demografía, no hacen caso a eso. Tampoco hacen caso a los problemas del ruralicidio, de la despoblación del medio rural, con la pérdida de recursos económicos que eso implica, perder grandes recursos económicos, implica perderlos, porque si esas partes quedan deshabitadas, ¿quién se va a ocupar de gestionar esos recursos? De protegerlos, de sacarle partido. ¿De acuerdo? Es difícil encontrar un economista que hable de la importancia de aumentar la tasa de natalidad o de la importancia de la repoblación del medio rural. Y son temas fundamentales. ¿Por qué? Porque están en sus ensoñaciones, en sus datos, en sus fórmulas, en sus cosas. Por desgracia. Pues digo que el mal que aqueja a los economistas es que no hay perspectiva holística, no hay perspectiva global. Todo se analiza desde esa especialidad postrera. ¿De acuerdo? Es una visión muy parcial y sin arraigo. Y, bueno, como conclusión, es una pena haber pasado estos últimos apartados tan rápidamente, pero no hemos tenido tiempo para más. Como conclusión, desde mi punto de vista, solo podemos conocer la verdad desde la verdad. Y aquí adjunto una frase de un gran pensador español, Juan Donoso Cortés, que dice: para aquellas sociedades que abandonan el culto austero a la verdad, de la verdad, por la idolatría del ingenio no hay esperanza ninguna. Es decir, se refiere eso a que muchos intelectuales famosos han sido muy creativos, muy ingeniosos, pero se han alejado bastante de la realidad, con abstracciones y con pensamientos y planteamientos bastante parciales, ¿no? En parte se puede referir a eso, que tiene un poco que ver con lo que en esta charla hemos hablado y hemos comentado, ¿no? Y por desgracia, pues he tenido que ir un poco saltando rápido en los últimos apartados. Pues esto ha sido todo. Así que muchísimas gracias. Si queréis preguntar alguna cosa...